Buenos días a todas y a todos por vuestra presencia. Quiero también agradecer a las distintas instituciones que nos han ayudado para estar aquí hoy. Y bueno, pues en primer lugar, agradecer a las personas que están presencialmente. María José Segarra Crespo, fiscal de sala para la protección de personas mayores con discapacidad del Tribunal Supremo, antigua fiscal general del Estado y, por tanto, persona muy conocedora de todos estos temas nuestros. Está también Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, y a su vez online Alberto Durán, que intervendrá enseguida. Pues nada más que dar la bienvenida también a don Federico Cabello de Alba, notario, director de la sección social de la Fundación Aiquitas, que se conecta desde su notaría, doña Cristina Rodríguez Porrero, antigua directora del CEAPAT y representante de la UDP, Unión Democrática de Pensionistas, y doña Irene Muñoz Escandel, asesora jurídica de Salud Mental España. Así que también le damos la bienvenida a Juan Manuel Martínez Gómez, presidente de CEOMA, que también tiene una intervención al principio online. Bueno, pues a continuación, pues vamos a dar la entrada de Alberto Durán y luego después contestará o intervendrá Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la Plataforma Mayores y Pensionistas. Alberto Durán, vicepresidente primero ejecutivo de Fundación 11. Adelante. Bienvenidos a los que participáis en este tercer seminario, esta tercera serie de webinars sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta tercera parte está dedicada al impacto de la reforma civil y procesal en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, personas mayores. Quiero primero recoger la importancia espectacular que tiene esta reforma tan ambiciosa del Código Civil, la reforma más ambiciosa que afecta a 140 artículos de 8 leyes del bloque civil, la reforma más potente desde 1889, lo que supone desde luego un hito y un éxito en la negociación política que el CERMI ha venido desarrollando, un amplio consenso con los diferentes grupos políticos para conseguir que esta reforma tuviera la luz. Nos tocan ahora mismo, nos toca con esa nueva aproximación a la capacidad de obrar, el apoyo en la toma de conocimiento, el apoyo en el consentimiento de las personas con discapacidad, en este caso personas mayores. Nos toca meter estos nuevos sistemas en los procesos de incapacitación que se pueda abrir en el futuro, revisar, tienen los 250.000 personas declaradas incapaces judicialmente, tienen que durante 3 años adaptarse a la nueva legislación y luego ir haciendo una labor entre todos los operadores jurídicos, todas las partes ir haciendo una labor de divulgación de los nuevos principios de la nueva normativa. Aquí quiero agradecerle especialmente al CERMI su capacidad de liderazgo político para conseguir que esta reforma difícil, complicada, tuviese finalmente viabilidad. Dar las gracias a la plataforma de mayores, a la PMP, dar gracias a CEOMA y a UDP por hacer suya, ¿no? Por complementarnos con el CERMI en este planteamiento, al Consejo General del Notariado por su apoyo y su apoyo de expertos jurídicos en esta materia, al Consejo General de la Abogacía, dar también a la Fundación Aiquitas, bueno, a todos los operadores del ámbito jurídico, al Consejo General de Fiscales, bueno, todos realmente se han puesto a trabajar, ¿verdad?, para reconstruir toda esta articulación jurídica en torno a la capacidad de obrar, en torno al consentimiento, en torno a ese instrumento para apoyar el consentimiento por parte de las personas con discapacidad y personas mayores. Muchas gracias a todos. Fundación 11 seguirá, como lo ha hecho hasta el día de hoy, apoyando la difusión de este nuevo marco normativo que creemos sin duda supone una revolución importantísima, un reconocimiento importantísimo de las personas con discapacidad y de las personas mayores. Muchísimas gracias. De la intervención de Alberto Durán, pues le damos la palabra a Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Buenos días a todas y a todos. Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas
queremos agradecer a la Fundación 11 la invitación para la participación en estos seminarios formativos y divulgativos de una cuestión que bien lo merece por su innegable repercusión en los avances, en el avance y consecución de derechos sociales y, por tanto, de cambios para una sociedad más justa e igualitaria. Esto es la reforma legal en materia civil y procesal sobre la capacidad jurídica de las personas. Y hoy, en concreto, centrado en el impacto y repercusiones de esta en las personas mayores y pensionistas. El pasado 3 de septiembre, por fin, celebramos la entrada en vigor de esta gran reforma de protección jurídica en materia de discapacidad. A partir de ahora, deseamos y necesitamos que esta igualdad en la capacidad jurídica se materialice, que se hagan efectivas todas las medidas, recursos y apoyos necesarios para hacer la realidad de manera íntegra. Deseamos que llegue a todas las personas que puedan beneficiarse de ella. Si bien a priori podemos pensar que el ámbito de esta reforma corresponde a las personas con discapacidad, nada más lejos de la realidad. Cualquier persona puede ser la destinataria. Además, hay que tener en cuenta que en torno al dos tercios de las personas con discapacidad ya son mayores de 65 años. Desde esta plataforma de personas mayores y pensionistas apreciamos muy bien este matiz. En algunos momentos de cambios vitales, todas las personas nos enfrentamos a decisiones que implican movimientos y disposiciones que armonicen y respondan a nuestros deseos, expectativas, voluntades e incluso preferencias. Me estoy refiriendo a la capacidad de decidir y tomar decisiones por nosotros y nosotras mismas si en algún momento ya no podemos hacerlo. Y esta entelequia tan significativa y apreciada queda contemplada en esta reforma. Las personas mayores y pensionistas somos titulares del derecho a tomar nuestras propias decisiones, derecho que ha de ser respetado, fundamentalmente porque se trata de una cuestión fundamentada en los derechos humanos y en la igualdad. Y para ofrecer garantías ante este derecho se ofrece un sistema de apoyos adaptado a las características de cada persona, pudiendo anticiparse esta mediante la expresión de posibles apoyos futuros. Recordemos la necesidad de tomar conciencia de esta reforma de los operadores jurídicos, de la inversión en recursos desde las administraciones competentes y del conocimiento y comprensión de la sociedad civil en general. Todo ello incidirá en el devenir de la historia de este cambio que, como ya se está hablando, es paradigmático. Esta reforma honra no solo a las personas con discapacidad y, en su caso, a los mayores y pensionistas, ejemplos en tantos casos de esfuerzo y superación personal, sino también a colectivos que han luchado en defensa de los derechos sociales y de los derechos humanos. No podemos ser insensibles a la evolución y al compromiso que acarrea pertenecer a una sociedad donde todas las personas sean respetadas e iguales en derechos, independientemente de sus condiciones y situaciones personales. Tenemos la obligación no solo de anticiparnos a las nuevas necesidades, sino también de ser participantes activos para no incurrir en limitaciones o malinterpretaciones de esta ley. Desde las organizaciones de personas mayores nos sentimos también honrados y satisfechos por la consecución de demandas históricas que nos atañen tan directamente. Lamentablemente, las circunstancias sanitarias recientes han puesto de manifiesto la fragilidad de las costuras del sistema. Las personas mayores son las que más han sufrido esa fragilidad, pero también, me atrevo a decir, las que menos han podido decidir, por circunstancias no solo sanitarias, y aquí hablamos, lo hilamos,
con esta nueva capacidad jurídica, sino también por sus circunstancias personales o sociales. Y esta cuestión no es particular o privada, se trata de una cuestión también pública, estructural en nuestra sociedad, que debe regular nuestro ordenamiento jurídico. Deseamos un papel activo de las personas mayores, de expresión y respeto de su voluntad, de su propia toma de decisiones y determinación en todo su proyecto de vida. Para velar por el cumplimiento de esta capacidad jurídica en igualdad de condiciones, se necesita que esta reforma vaya acompañada de una inversión en recursos económicos, humanos y materiales, desde todas las administraciones competentes, porque ahora, también en el futuro, es el turno de las personas mayores. Finalizo recalcando un par de ideas. También se necesita formación y difusión entre todos los agentes implicados, desde los diferentes operadores jurídicos a todo el personal profesional relacionado con los destinatarios, y también sobre las personas destinatarias y sus familiares, con el objetivo de conocer y comprender el alcance e implicaciones de este profundo cambio. Pero sobre todo se necesita un cambio de mentalidad en la perspectiva de la discapacidad en general y en este caso de las personas mayores en particular. Esto ha de ir acompañado de una gran dosis de labor pedagógica. Como bien resume el hashtag sujetos y no objetos, tradicionalmente se nos ha considerado objetos tanto de la ley como de algunos espacios y lugares claves en nuestra sociedad. Todo esto nos ha privado de derechos, siendo meros observadores, impávidos ante nuestra propia vida. Por tanto, celebramos que nuestra vida se ponga en el centro, con el reconocimiento de nuestra propia capacidad jurídica en igualdad y con garantías. Espero que este seminario nos ayude a todos en la comprensión e instrucción sobre la materia y nos resulte de mucho interés. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Ángel, muchas gracias por tus cálidas palabras. Y a continuación le damos la palabra, por si nos quiere dirigir unas palabritas, María José Segarra Crespo. Bueno, muchas gracias por la invitación, no puede ser de otra forma. La razón de nuestra participación por parte de los fiscales es de gran interés. Nuestras funciones hasta el momento en el mundo de la discapacidad iban guiadas por la búsqueda de cuál era el interés de las personas con discapacidad. Como comprenderéis, entonces somos los principales concernidos por ese cambio de mirada. El interés no se lo debemos sustituir, tenemos al revés, que ser ahora los custodios de la salvaguardia para que se respeten la voluntad, deseos y preferencias de la persona y para que esta persona tenga los apoyos necesarios para poder expresarla y para poder ejecutarla. El cambio de orientación es enormemente grande para nosotros, por tanto somos los primeros concernidos por el mandato docente que da la ley en su disposición transitoria y adicional. Se trata de que todos los operadores jurídicos nos sintamos concernidos por este cambio de mirada tan importante, porque es el mandato derivado de la dignidad, como bien ha dicho Ángel. Así que yo lo que estoy es encantada de estar presente aquí físicamente y recuperar el contacto personal, pero no voy a valerme demasiado en esto para intervenir la que más. Así que te dejo que nos vayas dando un poquito el chance a todos los participantes. Perfecto, muchísimas gracias María José, un placer tenerte a ti con nosotros. Simplemente a los efectos prácticos de los que nos están oyendo y de los más de 900 apuntados al seminario y los que nos siguen por el canal de YouTube de la Fundación 11, tener en cuenta que la plataforma de mayores y pensionistas, que es la organización estatal unitaria con esa vocación de las organizaciones de mayores y pensionistas de este país a nivel estatal, se presentará próximamente en el Senado el día 8 de octubre
a las 12 y está integrada por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, la Unión Democrática de Pensionistas, el Colectivo de Mayores de ONCE, de Unidad Progresista, y también CONJUPE, la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas, que también recientemente se ha unido a esta organización. Y les expreso las gracias por su colaboración para la difusión y el éxito de este seminario. Muy bien. Quiero recordar a los asistentes que el presente seminario podrán realizar preguntas a los intervinientes de este coloquio desde ahora mismo hasta las 11:45. Eso nos permitirá, de alguna manera, reunir las preguntas por grupos de materias y, a su vez, poder dar respuesta a todas las intervenciones. Tener en cuenta que hay 4 bloques: una introducción sobre la reforma, uno de transitoriedad, es decir, cómo se aplica la norma para el que está con un pie puesto en la legislación antigua y otra en la actual, los apoyos necesarios para que esta ley sea una realidad y las personas con discapacidad mayores puedan decidir por sí mismos, y la aplicación de la propia normativa, es decir, cómo se aplica. Decir que son 68 páginas de Boletín Oficial del Estado, que no es habitual ver este número de artículos. Se han modificado 8 leyes principales de cabecera del derecho privado español. A su vez, es uno de los pocos países que ha dado este paso en ejecución del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad, y que tenemos un reto de aplicación para que sea un éxito y se respete la voluntad de las personas sujetas, las personas con discapacidad mayores o no, sujetos de la misma, de tal manera que no decida otra persona por ellos. No somos niños cuando tenemos estas dificultades, somos personas, tenemos autonomía y la ley obliga a los apoyos y a las personas que nos asesoren para tener en cuenta nuestras preferencias. Bien, antes de comenzar el coloquio, quiero dar la palabra a don Juan Manuel Martínez Gómez, presidente de CEOMA, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Juan Manuel tiene la palabra y te ruego, por favor, que sea breve, en la medida que puedas. Adelante. Bueno, antes de nada, Miguel Ángel, quiero trasladaros las gracias como presidente de CEOMA por la invitación que nos hacéis a participar en esta jornada, que me parece interesantísima, y desde luego dar la enhorabuena porque esta reforma termine y regule esta situación que realmente hoy es injusta. Desde CEOMA, donde está formado, como saben, por 25 federaciones, más de 1.000 asociaciones y 800.000 miembros, y donde promocionamos un envejecimiento activo, defendemos y exigimos el cumplimiento y el respeto del derecho a los mayores. La máxima protección jurídica de los derechos civiles de las personas mayores la proporciona ¿quién? La Constitución. Y de ella se deriva una serie de leyes y normativas que se dedican al cumplimiento de esta protección. La más importante de todas para las personas mayores es su artículo 50, que dice: los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Existen también leyes de comunidades autónomas dirigidas a esta protección jurídica. Es lógico y necesario que existan leyes posteriores, como esta, que garanticen el cumplimiento de ese artículo 50 para conseguir una eficacia práctica del mismo. El desarrollo legislativo a nivel estatal y autonómico debe vigilar el cumplimiento de esos derechos recogidos en el desarrollo del mismo, que hagan además referencia concreta a las personas mayores. Quizás algún tipo de remodelación necesitarían estas leyes para asegurar el respetar los derechos de estas personas mayores, y son los que con estos actos, como el de hoy,
reclamamos y exigimos. Es una labor de todos, y con esto termino, que marcará el grado de madurez de una sociedad, y son las personas mayores las primeras que deben velar por el cumplimiento y el respeto de esos derechos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a dar continuidad al seminario y entonces vamos a empezar, como ya María José Segarra intervino y no ha contestado las primeras preguntas que yo tenía para ella, vamos a preguntarle a Irene Escandel, que es la persona que nos acompaña representando a Salud Mental, la organización de Irene Muñoz Escandel, abogada, experta en estos temas. Como hay muchas personas mayores que por Alzheimer, un sistema jurídico de sustitución a uno fundamentado en la igualdad de los derechos humanos y en qué consiste el sistema de apoyos, pensando fundamentalmente en el tipo de personas a las que ella asesora. Muchas gracias. Bien. Hola, buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad, porque yo la verdad es que vengo a escuchar a que hay personas expertas de las que podemos aprender todos y todas muchísimo, así que agradezco poder estar aquí con las orejas y los auriculares abiertos. Yo puedo compartir, como dices, la experiencia, nuestra visión, desde el colectivo al que tengo la suerte de representar y defender sus derechos. Y bueno, la reforma supone un cambio sustancial, un cambio de paradigma sustancial. Es la expresión en el plano jurídico de ese cambio de perspectiva que ya nos proponía la Convención, bueno, nos obligaba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad a implementar. Ese artículo 12 en el que se habla de que todas las personas tienen capacidad jurídica, todas sin excepción. No se puede, como he visto en algún foro, distinguir, hacer esa distinción entre personas con discapacidad y personas con problemas de salud mental. Es para nosotros muy importante el uso de la terminología y asumir esos principios de la Convención para que haya ese cambio de mentalidad, porque si no se cree en esto, si no se cree en lo que establece la Convención y se cree en lo que propone la reforma, vamos a estar en las mismas, como pasó en su momento en los años 80 con la reforma psiquiátrica, que todavía hoy no ha terminado de instaurarse por esa falta de inversión en recursos financieros, medios, etcétera. Para nosotros, esta reforma la vemos como una oportunidad, como un camino que es de largo recorrido, una carrera de fondo. Pero fundamentalmente para nosotros tiene que haber esa inversión económica, esa previsión presupuestaria y un plan de implementación de unos apoyos flexibles, efectivos, más allá de los que incluso establece la propia ley, sino que sean lo suficientemente amplios y flexibles para las que se adapten a las preferencias, voluntad y circunstancias de la persona. Por ejemplo, apoyo entre iguales, agentes facilitadores, y no solo eso, sino también del contenido del negocio jurídico correspondiente. Eso por un lado. Pero para todo eso necesitamos por otro y fundamentalmente lo de siempre, una apertura de la conciencia que lleve a un cambio de mentalidad y acabar con esas barreras invisibles que son las que más afectan a este colectivo. Si estamos hablando de personas mayores, pues, bueno, voy a poner un ejemplo muy paradigmático para definir esto. Una persona que conocí había ido al médico y le dolía muchísimo la pierna, una persona mayor, y el médico le dice, pero si está usted muy bien para su edad. Esto se refiere a la mentalidad, ¿no? ¿Está usted muy bien para su edad? ¿Qué significa? ¿Que yo tengo que ir deteriorándome y no puedo tener una calidad de vida hasta el último día de mi vida? Bueno, la respuesta fue muy contundente de esa persona, de esa mujer, y dijo, bueno, la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Entonces, ahí quiero yo ir, ¿no? Que no tengamos que ir al médico cuando yo me veo a mí misma con esos años y espero llegar, es mi aspiración, que no me hagan esa pregunta, ¿no? O que si me operan de una rodilla sea para que yo luego tenga una vida plena y que la rodilla se recupere completamente, no porque para mi edad, con que camine más o menos está bien. Pues si encima esa persona tiene problemas de salud mental, es que ni siquiera va a haber una respuesta en el sentido, bueno, vamos a ver esa pierna, sino que dice, bueno, tranquilízate, es que estás muy nervioso o nerviosa, o estos son cosas tuyas, en fin, te tomas la pastilla.
es mirar a la persona, dejar atrás ese modelo biomédico que todavía subsiste, el modelo médico rehabilitador, y que tiene terminologías de este tipo. Vemos al enfermo, no vemos a la persona, se habla de enfermedad y no de discapacidad psicosocial, que es lo propio de un sistema que ponga en el centro los derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, Irene. Un placer coincidir contigo de nuevo en actividades, ya que hemos trabajado juntos muchos años en pro de la salud mental de este país. Vamos a seguir y ahora acudiremos a nuestro notario de cabecera, Federico Cabello de Alba, con el que hemos trabajado también en el Real Patronato junto con Almudena Castro Girona y con Blanca Entrena. 14 años, 14 años no hemos tirado en reuniones en el Real Patronato hasta que esta ley ha acabado saliendo en el Boletín Oficial del Estado, en la Comisión de Legislación. Bueno, pues Federico, yo tengo unas preguntas para ti, como dice, y te pediría concisión. Estamos hablando del bloque de la transitoriedad y luego después también haremos en otro momento algunas preguntas de gran interés para las personas mayores relativas a los testamentos, al testamento vital y a otros temas conectados con toda esta reforma jurídica, aunque bien hayan sido, son instituciones existentes con anterioridad. Pero vamos a ver, vamos a la transitoriedad. ¿Qué pasa con las más de 250.000 personas que al parecer están actualmente incapacitadas judicialmente? Porque las estadísticas son de aquella manera, que no las tenemos al 100%. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que cumplan 18 años a partir de la entrada en vigor? Por ejemplo, una persona con discapacidad o mayor que tenga una discapacidad que dé lugar a tener que aplicarse esta legislación, ¿cómo manejarse? Y finalmente, ¿qué implicaciones jurídicas, económicas y sociales tendrá en la tutela o modificación de esta, en la tutela ya no existente, claro, en lo que sustituye a esta situación para las familias y entidades tutelares en las personas actualmente incapacitadas, fundaciones tutelares que también tienen que cambiar de nombre, que existen? Efectivamente. Bueno, muy bien, pues adelante, bueno, Federico. Lo primero, saludaros a todos. Como bien sabes, y llevamos viéndonos muchos encuentros de este tipo, creo que son fundamentales para digamos, aunar criterios y que esa, digamos, lucha porque no solamente se apruebe el texto legislativo que ha llegado a buen puerto finalmente, sino por su aplicación conforme al espíritu de la ley sea efectiva. Creo que estos encuentros son fundamentales y os tenemos que agradecer todos, tanto a los que lo organicéis como a los participantes en el mismo. En cuanto a las preguntas que me planteas, pues darían para mucho que hablar, pero atendiendo a ese carácter conciso de las respuestas que me pide, pues voy a procurar ser conciso. ¿Qué sucede respecto a aquellas personas que con anterioridad habían sido objeto de un procedimiento de incapacitación o de modificación de la capacidad jurídica? Como bien dice, ahora todos somos iguales en el ejercicio de esa capacidad jurídica, aunque haya personas que necesiten esa asistencia y apoyo. Entonces, sin perjuicio de que ahora veremos que hay una posibilidad de revisión de esas resoluciones judiciales, en adelante las personas que están sometidas a esas instituciones, y hablo de tutela, de curatela conforme al régimen anterior, de patria potestad prorrogada o rehabilitada, todas ellas seguirán ejercitándose, pero de una manera conforme al espíritu que deriva de la nueva regulación, aplicándose en adelante, para entendernos, por ejemplo, respecto de la tutela, las normas que respecto del curador representativo se establecen ahora en el Código. Así, por ejemplo, pues aquellas personas que, puesto que la ley nueva elimina la posibilidad de restringir derechos, fueran objeto de una restricción de derechos con arreglo a esa resolución judicial, pues en adelante no sería de aplicación. Sin perjuicio de ello, conforme a las disposiciones transitorias de la ley, se establece la posibilidad de revisar estas resoluciones judiciales. Se establecen a los efectos dos sistemas distintos, un sistema a instancia de la propia persona que estaba sujeta a esas instituciones con arreglo a ese régimen y también de las personas próximas. Hablo de ascendientes, descendientes, el cónyuge o pareja con relación análoga, que podrán dirigirse a la autoridad judicial a los efectos de que esas resoluciones judiciales se revisen y se adapten al nuevo sistema de apoyo y asistencia que establece la ley. Aun en aquellos supuestos en que no se demande así, pues se establece un periodo transitorio de 3 años durante los cuales
necesariamente deberían, aunque fuera de oficio a instancia del Ministerio Fiscal, revisarse todas esas resoluciones judiciales. Yo imagino que con ocasión de todas aquellas, digamos, operaciones que requieran acudir al juzgado por estas personas, pues será cuando se aproveche para revisar de oficio todas estas instituciones, sin perjuicio de la necesaria cooperación de todos los, digamos, operadores jurídicos que tengan conocimiento de la existencia de estas situaciones. Es, digamos, necesario, en cuanto que es una cuestión relativa a los propios derechos humanos y la efectividad de ese derecho a la igualdad que reconoce nuestra legislación, el revisar estas sentencias. Creo recordar que también se refería a alguna cuestión al tema de las personas que alcancen la mayoría de edad. Como todos sabemos, la nueva legislación excluye a la patria potestad prorrogada o rehabilitada, en cuanto que se ve con disfavor todas esas instituciones a las que nos referimos como de sustitución o que vienen a suplir a la persona con discapacidad en su actuación. ¿Qué sucede a las personas que vayan cumpliendo esos 18 años? Pues evidentemente serán ellas las que, con arreglo al principio de necesario respeto a la voluntad, deseo y preferencia, por las diferentes vías que establece la legislación, determinen su propio sistema de apoyo y asistencia, con preferencia al que se establezca por otras personas o al que derive de una resolución judicial. Y hablamos desde el momento en que alcancen la mayoría de edad o desde el momento en que estén emancipados, conforme a la aplicación de las reglas generales establecidas en nuestro ordenamiento. No obstante, quizá pensando en ese, digamos, periodo transitorio que se da en la aplicación de esta norma o desde que se pase de la minoría de edad a una situación en que se establezcan esos sistemas de apoyo y asistencia, se prevé la posibilidad de que los padres puedan, en ejercicio de esa patria potestad que todavía ostentan con relación a los hijos, establecer disposiciones relativas a la asistencia y apoyo de esos menores, siempre y cuando no la hayan establecido conforme a las reglas generales por estar emancipados o que sean sustituidas, lógicamente, cuando alcancen la mayoría de edad por parte de esas personas que pasan a gozar de una plenitud de derechos y, entre otros, esa igualdad que preconiza la ley en la aplicación y ejercicio de la propia capacidad jurídica. Miguel Ángel, por ahí van las primeras preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Luego lo retomamos. Sí. Y vete pensando en el tema de mayores y las notarías, que nos interesa muchísimo. Perfecto. Bien, entonces... A lo que diga. Muy bien. Ahora vamos para Cristina Rodríguez Porrero, que es psicólogo, ha sido directora del CEAPAT, del Centro de Ayudas Técnicas del Inserso, ahora es miembro prominente de la Unión Democrática de Pensionistas. Entonces, le queríamos preguntar, desde el punto de vista de los mayores, de los usuarios, porque tú lo eres, y porque conoces los apoyos que puede haber para determinadas discapacidades, ¿cómo ves tú todo esto y cómo ves el tema de apoyo? Cristina. Bueno, lo primero, saludaros y daros las gracias por invitarme a participar en nombre de UDP. Lo primero que quiero deciros es que quizá esta ley ha tenido más impacto en el tema de discapacidad que en el tema de mayores. Pero, sin embargo, la unión entre discapacidad y personas mayores tiene una doble vertiente. Primero, porque las personas mayores vamos adquiriendo discapacidades con el paso de los años. Y segundo, porque las personas con discapacidad, y quizá de eso también se habla poco, envejecen y viven cada vez más años. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque la vulnerabilidad de las personas mayores con discapacidad y de las personas con discapacidad que envejecen es grande. Y precisamente esta ley trata de que esa vulnerabilidad no destruya ni entorpezca los derechos que tenemos a expresar nuestra voluntad, a tener una vida digna y también a demostrar y a hacer saber nuestras preferencias. Por eso yo agradezco mucho al CERMI y a las asociaciones que han participado, pero con sinceridad creo que las asociaciones de personas mayores ahora tenemos un papel importante,
Primero, para hacer entender esta ley, que no es fácil de entender como estamos viendo. Uy, se nos fue la conexión, la recuperamos luego. Una pregunta para María José. En los casos excepcionales donde una persona no se pueda regir en nada, ni puede expresar su voluntad. Perdonar, ya estoy. Adelante. Bueno, también os quería decir que hacer entendible esta ley implica también mucho compromiso de las asociaciones de personas mayores. Primero, porque hay apoyos que a lo mejor se conocen más en discapacidad, y os voy a poner un ejemplo, el tema de lectura fácil. Sin embargo, la lectura fácil y también todo lo que es la comunicación aumentativa y alternativa va a ayudar a muchas personas mayores a entender y hacerse entender. Y todo esto lo tenemos que trabajar con mucha fuerza desde las asociaciones. También os quería decir que este cambio de que el tema jurídico esté centrado en la persona y en los derechos de la persona, pues viene también, es como la complementación de otros campos, porque estamos oyendo hablar mucho de atención centrada en la persona en medicina, atención centrada en el paciente, en los servicios sociales, incluso en las políticas también municipales. Cada vez más el tema está centrado en la persona. Porque yo creo que esta ley, uno de los cambios importantes es que hasta ahora habíamos hablado mucho de justicia, pero quizá poco de respetar y de apoyar para entender y ser entendidos. Y creo que este cambio, desde las asociaciones de personas mayores, desde UDP, ya estamos muy comprometidos, lo tenemos que ir trabajando. Por eso creo que estas jornadas en las que específicamente se habla también de personas mayores son muy interesantes. Yo tengo una frase que me gusta mucho, que dice que nadie puede pelear la vida aisladamente. Una cosa que me gusta también de esta ley es que habla mucho de equipos, de interprofesionalidad, incluso habla de mesa redonda para poder apoyar a la persona en el ejercicio y en que estos derechos sean realmente disfrutados, que es de lo que totalmente se trata, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos un camino por recorrer, tenemos un cambio de mentalidad importante, y este cambio de mentalidad que decíamos que tiene que llegar a los jueces, tiene que llegar a los notarios, también tiene que llegar a las propias personas mayores. También las personas mayores nos tenemos que empoderar y conocer más nuestros derechos, porque precisamente conociendo nuestros derechos los podremos ejercer. Y para conocer nuestros derechos, pues también necesitamos que nos sean explicados, que nos sean accesibles, que nos lleguen bien, que los entendamos y que podemos hacerlo. Y los apoyos a personas mayores pues son muy heterogéneos, claramente. Como decíamos antes, pues puede ser simplemente una persona de la que tú tienes confianza, puede ser que te den más tiempo para entender un tema, o puede ser, como decíamos, aspectos como la lectura fácil. En todo caso, la justicia centrada en la persona, en la que el respeto a su personalidad se tiene que asegurar, yo creo que es un paso importante y que nos tenemos que comprometer todos para que esta ley sea un éxito y para que las personas podamos disfrutar de nuestros derechos en todos los ámbitos, en este caso en el jurídico. Si quieres, luego seguimos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Luego continuamos en este debate y en este diálogo. Y ahora, a María José, en los casos excepcionales donde una persona no se pueda regir en nada ni pueda expresar su voluntad, ¿qué medidas tiene articulado el sistema que acaba de entrar en vigor? Porque entró en vigor ahora a principios de septiembre. Sí. Bueno, me ha encantado la intervención de nuestra compañera, porque además ha dicho, yo creo que la palabra clave, una justicia también centrada en la persona. Y eso supone, como bien ha comentado ella, que no solo que se le expliquen las cosas, sino que tiene derecho a estar acompañada de quien desee, y que incluso la justicia deberá permitirle ser asistida por un facilitador. La justicia se caracteriza por tener una terminología imposible y ser muy complicada. Además, todos nos ponemos nerviosos cuando tenemos un asunto en los tribunales y entonces eso te dificulta más comprenderlo. La rampa para cada uno, para uno podrá ser un intérprete, para otro podrá ser el acompañamiento de la persona de tu confianza y en otro podrá ser un facilitador, un profesional que le ayude al juez a transmitir qué es lo que
pretende de la persona, si es una testifical, si es que es el demandante, para que pueda expresar y defender sus derechos. Pero como bien me preguntas, ¿qué pasa cuando la persona que tiene algo con la justicia está absolutamente imposibilitada de poder expresar esa voluntad? Bueno, pues la ley también lo quiere resolver, porque dice, bueno, si mi sistema se basa sobre el respeto a los deseos, a la voluntad y a la preferencia de las personas, hay un mandato para el juez destinado a que, si no, al juez y a la persona que le presta los apoyos, si esta persona no tiene capacidad para expresarlo, si esta persona no ha ejercido la posibilidad de acudir a un notario y dejar por escrito, bien mediante poderes o mandatos o por una autocuratela, cómo quiero vivir yo cuando no pueda decidir, que esto yo creo que va a ser la información esencial, que se la reservas para nuestro compañero Federico, pero que eso es algo que tenemos como personas que vamos envejeciendo, que ir pensando en cómo quiero que mis hijos, o cómo quiero que mi cuñada, o cómo quiero que mi entorno interprete cómo yo quiero vivir. Lo estábamos haciendo ahora en los hospitales, ¿verdad? Diciendo cómo queremos ser atendidos. Ahora lo tenemos que hacer con nuestra vida en general. Bueno, pues si tampoco he hecho eso, pues hay un mandato del legislador a la persona que vaya a sustituirme en esas decisiones, porque si no hay forma de que yo me exprese, me tendrán que sustituir, pero no lo harán conforme a lo que ellos piensen que es mi interés, sino en cómo yo habría resuelto, cómo yo habría decidido si hubiera sabido estas condiciones. Es decir, no se trata de sustituirla, se trata de que los actos que hagan estas personas en su representación recuerden a la persona. A papá le hubiera gustado hacerlo así. Y eso es lo que tiene que hacer un hijo cuando tenga que representar a su padre porque su padre, por el Alzheimer, ya no pueda tomar decisiones. ¿Qué es lo que le hubiera gustado a papá? ¿Qué es lo que hubiera hecho mamá? Mamá nos trataba a todos igual o mamá te prefería a ti. Es que esas cosas vamos a tenerlas que plantear. Y eso es lo que hace la ley. Nos lo va contando y la ley es un mandato para el familiar que ejerce los apoyos, para el hijo, para los que en el entorno más inmediato van a prestar los apoyos, como es un mandato dirigido al juez cuando vaya o tenga que realizar una determinada decisión. Muchísimas gracias, María José, muy claro. Y ahora volvemos a Federico. Vamos a ver, la profesión vuestra de los notarios ya era una profesión fundamental para muchos elementos de la vida privada. Ahora, con la ley de jurisdicción voluntaria, hasta un matrimonio se puede celebrar en una notaría. Y vosotros hacéis juicios de capacidad de una persona antes de ver si puede firmar un contrato, comprar un piso o hacer una donación. Y hay muchos aspectos de la vida que tienen que pasar por la notaría, en un sistema más rápido. Antes se tenía que ir al juez para todo este tipo de cosas, cuando una persona no se regía 100% por sí misma, y ahora de pronto os convertís en una profesión muy importante, una profesión que presta un servicio social importantísimo, porque muchísimas veces este tipo de actividades, salvo algunas que tengan trascendencia económica, no es que os vayan a costar el dinero, pero que os dejan poco margen. Pero sin embargo vosotros, como queréis trabajar por la sociedad, lo estáis haciendo y lo habéis asumido. Bien, hecha esta introducción, ¿cómo veis cuando te llega una persona mayor que llega con un hijo o esa persona quiere tomar una decisión importante en el testamento, o cambiar un testamento, o hacer un testamento vital, o hacer unas voluntades anticipadas, que sería bueno que nos contaras qué es eso, que lo ha expresado anteriormente María José? Nos cuenta un poco cuál es la relación de las notarías de los mayores, en qué podéis ayudar y cómo los mayores nos tenemos que manejar en el ámbito notarial. Bueno, pues trato de comentarte haciendo una pequeña matización previa, digamos, al hilo también de lo que contaban algunos de los intervinientes. Las personas mayores, digamos, son personas que gozan de una plena capacidad. Lo decíamos antes, la convención, la legislación no hace referencia en muchas ocasiones a personas mayores. ¿Por qué? Porque las personas mayores gozan de igualdad de condiciones con los demás, salvo en aquellos supuestos en que estén afectadas por una necesidad de apoyo específico. Debemos tener en cuenta que la nueva legislación elude en la mayoría de las ocasiones hacer referencia a personas con discapacidad. Se refiere a personas que necesiten un apoyo en el ejercicio de su asistencia jurídica.
Hay que hacer esa pequeña matización respecto a las personas mayores que no quedan, o aunque haya determinadas patologías que quizás sean más frecuentes en una edad avanzada, pero no tienen por qué asociarse a esa edad precisamente. ¿Qué sucede cuando una persona aparece en una notaría y qué ha cambiado? Tradicionalmente, la regulación de la capacidad de las personas se hacía por vía de una resolución judicial. ¿Por qué? Era evidente y como una garantía a esa privación de derechos que suponía la resolución judicial de incapacitación o de modificación de la persona. Ya la legislación asume otros principios novedosos, que son asistir y apoyar. Y por eso el punto de gravedad deriva necesariamente en una necesaria desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad o que necesiten ese apoyo especial. Eso no significa indefensión, ni que las personas con discapacidad o necesitadas de ese apoyo especial no puedan acudir al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, cuya función, desde luego, se reserva. Pero cuando una persona llega a una notaría y frente a la situación anterior en la que si esa persona necesitaba asistencia y apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, no teníamos más remedio que remitirnos a un procedimiento judicial de incapacitación, ahora se amplía el elenco de posibilidades enormemente, de una manera más ventajosa para la dignidad y para el respeto a esa voluntad y preferencia de la persona. ¿Por qué? Porque por vía notarial esa persona puede establecer su propio sistema de asistencia y apoyo. No solo para realizar un acto concreto, sino para los actos que en adelante tenga que realizar en su devenir vital, y no limitándose necesariamente a optar por los diferentes, modelos de asistencia y apoyo que establece el Código Civil, sino estableciendo lo que llevamos años demandando, que es un traje a medida con arreglo a su situación. Ese es el cambio fundamental por lo que se refiere a una actuación que por nuestra parte siempre ha sido adecuar el contenido del negocio jurídico a la voluntad de las personas, velando por su seguridad, por su adecuación a la legalidad y por la comprensión, porque esa persona quiere las consecuencias que derivan del negocio jurídico que se formaliza por vía notarial, manifestación de su autonomía de la voluntad. Quizá esto resulte un poco farragoso, pero es lo que hemos hecho siempre. Hay personas a las que se necesita explicar las cosas de una manera y personas a las que se puede explicar de otra, con arreglo a su conocimiento, a su estatus de estudio, por ejemplo, o a su conocimiento especial sobre una determinada materia. Eso se trata de trasladar a aquellas personas que necesiten un apoyo especial en la actualidad. Y eso se verifica pues, a través de una atención personalizada y de la asunción de aquellos que la Convención llama ajustes razonables. El disponer de aquellos medios técnicos y humanos a los que María José se refería, quiero recordar, con relación a medios como una tablet, como un asistente, como un apoyo que de cualquier naturaleza sea necesario para asegurar esa necesaria intercomunicación. Eso es de aplicación a todos los negocios jurídicos y actos de trascendencia jurídica que se desarrollan en una notaría y a lo específico de modelación de ese sistema de asistencia y apoyo, que la persona o necesita ya o va a necesitar en el futuro. Por eso, respecto a las personas mayores, sin perjuicio de que no sean personas que por su naturaleza necesiten un apoyo especial, como hay patologías que previsiblemente habrá una mayor prevalencia con la edad avanzada, pues es interesante sobre todo que se tomen esas medidas preventivas para asegurar que el sistema de asistencia y apoyo sea conforme a su voluntad, deseo y preferencias. En adelante, además, se nos impone la superación de ese sistema médico rehabilitador al que antes mencionábamos. No hay que hacer un juicio de, de aptitud o de discernimiento de esa persona vinculado a lo mejor a la patología que sufre. No es un dictamen médico, es un dictamen y lo que a nosotros concierne es que el negocio jurídico, esa persona conoce suficientemente sus efectos jurídicos y los quiere con nuestra asistencia y nuestro apoyo. Y esa es, en esencia, la actuación respecto de cualquier actuación notarial, ya se trata de una compraventa, de un préstamo, de un testamento o de cualquier otro tipo de actuación jurídica.
de las voluntades anticipadas, que no se tratan, sino, como su propio nombre indica, de anticiparnos a una situación en la que yo voy a necesitar apoyo en el ejercicio de mi capacidad jurídica para asegurarme de que ese apoyo se realice con arreglo a las condiciones que son más conformes a mis preferencias. Ese es un poco, atendiendo a la brevedad, fenomenal. por dónde vamos. Fenomenal, muy claro. O sea, has hablado de la necesidad de anticiparse, de la conveniencia de hacer testamento si quieres evitar complicaciones en relación con tu patrimonio cuando tú fallezcas, o del testamento vital en relación con los tratamientos en hospitales o tratamientos médicos, e incluso las voluntades anticipadas, que es decir, bueno, yo me veo que estoy empezando a no estar bien, porque uno habitualmente se suele dar cuenta de eso, pero a veces no queremos verlo, yo lo sé por experiencia de personas muy cercanas a mí, pero llega un momento que si lo dejo dispuesto todo va a ser mucho más fácil. No es cuestión de... Hay personas que piensan, pues yo no hago nada, cuando pase el tiempo el que venga detrás que arregle. Bueno, todo eso es posible. Muy bien, pues nos vamos ahora a Irene y le quiero preguntar... ¿qué ocurre con las personas sobre las que se suele solicitar incapacidad jurídica por deterioro cognitivo grave asociado a la edad o enfermedades que les compliquen la toma de decisiones? Muchas gracias. Sí. Bueno, ante todo, nosotros no hablamos de enfermedad. Desde la implantación del modelo social, para nosotros las personas con problemas de salud mental aún mantenemos este término por un poco asociarlo y que se vea asociado a discapacidad psicosocial. Son personas, primero, tienen una discapacidad y es psicosocial. Es cierto que hay muchísimas personas que ahora mismo, víctimas de un sistema que no ha funcionado, porque tengo que volver a insistir en la reforma que se produjo en el ámbito psiquiátrico, en su carencia de medios, lo que hace que las personas se vean abocadas a un deterioro de su estado de salud. Entonces, hay personas que ahora mismo están incapacitadas y sustituidas completamente. Hay personas incluso que tienen una curatela con el sistema anterior y sean sustituidas completamente también. Y he llegado a oír de alguna entidad decir, bueno, a mí me da igual que tenga una curatela, yo lo sustituyo, ¿no? Por eso insisto tanto en el tema de las mentalidades, porque se ve persona con problemas de salud mental y automáticamente a estos hay que sustituirlos. Con la reforma esto no va a ser así. Se prevé una figura que es la curatela representativa, que para casos muy límite y extremos se entiende que será así, ¿no? Que se va a establecer esa curatela representativa para casos muy extremos. Yo tengo que trasladar mi preocupación, bueno, la preocupación del colectivo en este sentido, ¿no? Porque en el ámbito de las personas con problemas de salud mental la ley opera por un lado, luego la práctica va por otro. Y hay muchísimos automatismos que operan en el sistema sociosanitario y tenemos un temor, que no quiere decir que luego no sea así. Tenemos el temor de que estas personas terminen pasando a esa curatela representativa y lo que esperamos es que se establezca un plan de ejecución de esta ley, de un plan de implementación de esta ley, de tal manera que se produzcan las revisiones correspondientes y haya ese amplio abanico de apoyos que antes he mencionado, que tienen que ser más de los que la propia ley prevé, para que sea efectivo y eficaz el ejercicio de sus derechos a estas personas, pues con ese plan se pueden establecer esas medidas alternativas y entonces se vea posible que no se tenga que mantener ese sistema de sustitución en su caso. Porque claro, enseguida estamos pensando en esa figura del modelo médico de enfermo mental grave, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, para nosotros es una esperanza, pero insisto que de verdad hace falta esos medios, porque sin esos medios y sin esa planificación en el tiempo de hacia dónde vamos a ir, con toda probabilidad van a acabar en esa curatela representativa. Es que es verdad que no es lo mismo que lo anterior. O sea, es verdad que la ley dice que tendrá que actuar ese curador con respecto a las preferencias, a la voluntad
de la persona, e incluso en los casos más extremos que no se pueda expresar, pues habrá que ver eso que comentaban anteriormente de qué hubiera querido papá o qué hubiera querido mamá o su historia de vida, ¿no? Eso es muy importante, es un paso enorme. Los riesgos, pues las familias, por ejemplo, pues hay de todo. Y eso de qué quería papá, algunos sí, hay familias que lo van a respetar, pero en los entramados familiares entran en juego muchísimas cosas, muchísima historia. Yo he llegado a ver, para poner un ejemplo, ¿no? Porque los ejemplos son muy claros, una situación de la familia querer irse de vacaciones. Yo hablo de lo peor, no estoy hablando ahora de los casos extremos, de lo peor, no de las buenas prácticas, que también las hay muchas. De querer irse de vacaciones, ¿qué hacemos con el tutelado? Ahora yo me quiero ir, no hay manera. Bueno, pues le promovieron una crisis y fue ingresado involuntariamente y se fueron de vacaciones. Es que esto ocurre. Entonces, porque sabemos tocar las teclas, sabemos cuando a alguien lo conoces de muchos años qué tecla tocar y se producen situaciones de este tipo porque estamos hablando de algo que no sale en una radiografía, es algo invisible, es el alma humana, no va a salir en una radiografía. Entonces hay que ser muy cautelosos con este tipo de cuestiones. Muy bien. Y sobre todo la historia de vida de la persona, no despersonalizarla, ponerla en el centro. Si es una persona mayor, pues es verdad, una persona mayor puede llevar una vida plena hasta el fin de sus días, estar en plena forma o ir adquiriendo algún tipo de discapacidad. Y si es de salud mental, pues es que se tiene que tener en cuenta igual que a cualquier otra persona, tal y como establece la reforma. Muy bien, teniendo en cuenta su preferencia, su voluntad, lo que le gusta. Hemos visto casos de personas con Alzheimer que vemos que, por ejemplo, reaccionan a sus canciones preferidas, ¿no? Pues eso, un poco en esa línea, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora para María José, desde la perspectiva de la Fiscalía de Mayores y de sus implicaciones profesionales, ¿está previsto un mecanismo de evaluación de este nuevo sistema, especialmente sobre las necesidades de sistemas de apoyo ofrecidos y sobre la repercusión en la calidad en la atención a las personas sujetos de esta ley? O sea, que ya sé que me estoy adelantando, pero vamos a ver, ¿hay posibilidades? ¿Estáis pensando en ello? Porque es una manera de medir la calidad. Adelante. Claro que sí, hay que adelantarse. Pues bueno, para esto están estos foros y yo creo que vamos a estar todos vigilantes. Evidentemente no puede ser contenido de una ley el disponer cómo testar su efectividad. Pero ciertamente, de alguna forma, el papel de la Fiscalía está ahí en la medida en que nosotros somos recipiendarios, por nuestro propio estatuto, de las irregularidades o los defectos de actuación del sistema. Como bien decía Irene, la ley transmite muchas expectativas, pero hay que ver cómo la vamos interpretando y el primer testaje que hay que realizar va a ser las propias resoluciones y las propias demandas que presentemos familias, fiscales. Ese va a ser el primer testaje. Yo creo, es un poco prematura hablar de evaluación. La primera evaluación la tendremos en estos primeros 3 años de periodo transitorio. O sea, hay un mandato legal de la disposición transitoria quinta, que en 3 años debemos de llevar a cabo un proceso de revisión. Ese proceso de revisión, como alertaba Irene, no puede ser sustituir la tutela que desaparece por la curatela representativa, sino por hacer un procedimiento en el que estudiemos con tranquilidad qué es lo que precisa esa persona, qué rampas. Porque yo llamo rampas siempre a los apoyos de una persona, porque es tan visible que la rampa es lo que necesitan las personas que tienen unas dificultades de movilidad y ahora lo que hay que ver es qué rampas necesita cada una de las personas en su diversidad y ya está. Pero ese ya está exige, y no lo tenemos todavía, esos entornos multidisciplinares que asesoren al juez. Necesitamos ese cambio de actitud, y lo decía también Irene, en los servicios de salud mental para proponer planes potenciando la autonomía de las personas cuando sobre todo son jóvenes y tienen una vida por delante. Entonces hay que potenciar en lo máximo posible que vayan teniendo esas habilidades. A lo mejor en las personas mayores la potenciación de la autonomía puede ser más difícil, pero la conservación de la autonomía sí es un leitmotiv fundamental. Entonces, ¿no hay mecanismos? Te tengo que decir que no, que primero vamos a hacer la revisión
Y lo primero es que lo revisemos todos, que este es un punto importante. Y ahí sí que hay un equipo entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Derechos Sociales muy implicados y vamos a hacer un seguimiento de esa revisión. Y evidentemente, pues con la ayuda de las entidades del tercer sector, de las plataformas como las vuestras, yo creo que como sociedad nos tenemos que testar porque como nos implica no solo a los jueces y no solo a los médicos, nos implica a toda la sociedad, vamos a tener que hacer un autotestaje de cómo las familias estamos llevando a cabo esta ley. Y yo creo que ahí vamos a tener que estar todos haciendo esta autoevaluación. Muy bien, fenomenal. Pues para Cristina Rodríguez Porrero, esta reforma supone un cambio de paradigma en la libertad y dignidad de todas las personas. ¿Se necesita un cambio en la sociedad para la comprensión de estos principios y su aplicación? ¿Cómo conseguirlo? Vamos a ver, por supuesto que se necesita un cambio. Primero, el cambio que tenemos que hacer es entender que nadie debe definir lo que es mejor para mí sin contar conmigo. O sea, que no debe haber paternalismos, no debe haber sobreprotección, que muchísimas veces en personas mayores lo hay. También tenemos que tener en cuenta mujeres mayores que a lo mejor han pasado de depender de sus padres a depender de su marido, a depender de sus hijos. Todo este proceso que las propias personas tenemos que hacer para autoempoderarnos es un proceso importante. Y este proceso, que yo hablo de las personas mayores porque también tenemos responsabilidad en este proceso, por supuesto que afecta a toda la sociedad. ¿Cuántas veces hemos ido a un bar o a un restaurante con una persona ciega y la persona, el camarero, se dirige a mí, que ve que no tengo esa discapacidad y me pregunta ¿qué va a querer el señor? Y yo le digo, pregúntele a él, porque él sabe lo que quiere, mucho mejor que yo, lógicamente. Bueno, pues ha habido una confusión también en el concepto de autonomía. Yo siempre pongo el ejemplo, una persona puede ser dependiente para vestirse, necesitar ayuda de otra persona, pero sin embargo puede saber muy bien qué ropa quiere ponerse. O puede necesitar ayuda para moverse, para desplazarse, pero sabe muy bien dónde quiere ir. Y quizá con el problema de personas con discapacidad y personas mayores, que antes lo ha comentado alguien, como que se nubla la persona, no se deja ver a la persona en su esencia. Y esto lo tenemos que ir aprendiendo con el esfuerzo de todos, y no me canso de decir, incluso de las propias personas mayores. Porque este cambio en la mirada, este cambio en que los derechos sean efectivos pasa, y también lo he dicho antes, porque sepamos que tenemos este derecho a que lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros, pues se haga de alguna manera realidad y se haga efectivo, con los apoyos que para ello sea necesario. Entonces, por supuesto, creo que es un cambio importante que yo creo que es tan lógico, tan bonito y que ves a la persona de una manera tan integral que yo creo que lo vamos a saber hacer y lo vamos a saber hacer bien. Esa es mi confianza. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora vuelvo otra vez a Federico. De una forma muy sencilla. ¿Puede una persona dejar preparadas sus decisiones vitales y apoyos por si sufre algún tipo de discapacidad en un futuro? Sé que hemos hablado de este tema, pero me gustaría que lo dijera en unos términos que se pudiera entender, porque en el chat nos sale alguna pregunta sobre este tema y entonces, pues está claro, hemos hablado, nosotros somos juristas la mayoría, hablamos en un tema técnico de abogado, de notario, de fiscal, pero hay muchas personas que nos están oyendo y que nos van a ver después, porque estos seminarios están teniendo luego un largo recorrido en las organizaciones. Entonces, ¿cómo nos puedes contestar a este tema? Bueno, la verdad es que ese es el núcleo fundamental de esta reforma. Quiero decir, venimos reiterando todos los participantes en este foro que es necesario respetar la voluntad, los deseos, las preferencias de las personas con discapacidad o que necesiten apoyo en su toma de decisiones, apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica en definitiva. Eso se puede hacer por la persona
independientemente de que ya concurra o no esa necesidad de apoyo. Una de las novedades fundamentales de la reforma, desde mi punto de vista, es que se hace referencia no solamente a que una persona pueda anticiparse a esa situación en que por una patología, por una deriva de cualquier tipo pueda necesitar el apoyo, sino incluso cuando ese apoyo ya es necesario y en los términos de la comprensión que es capaz de manifestar de la trascendencia de lo que está haciendo. Es la principal novedad de la ley, el de vincular la trayectoria vital, la toma de decisiones de la persona, de otra a ella misma, sin perjuicio del establecimiento de ese sistema de apoyo voluntario, que evidentemente se puede modelar, como he dicho antes, con arreglo a su propia voluntad, deseos y preferencias. No solamente o necesariamente por vía judicial, que se puede seguir haciendo, evidentemente, sino que la novedad fundamental es que de manera voluntaria, por vía de la intervención del notario, con su asesoramiento, con su intervención como apoyo institucional a estas personas, puede delimitar ese sistema de asistencia y apoyo. Cuando sea insuficiente o cuando no se haya establecido, pues será la autoridad judicial la que entre en la delimitación de ese sistema de apoyo. Pero en todo caso son de aplicación preferente y uno de los principios derivados de la ley, la voluntad válidamente manifestada de la persona. No solo cuando ella sea la que establezca el sistema de asistencia y apoyo, sino las preferencias que ha podido manifestar en su día a través de un documento o instrumento que vinculará a la autoridad judicial cuando establezca ese sistema de asistencia y apoyo. O sea que hasta ese extremo se reconoce de manera expresa por la nueva regulación, digamos, el necesario respeto a esa voluntad de la persona. Una pregunta adicional. Creo que los notarios sois más de 2.000 en este momento en España, ¿es cierto? Sí, sí. Bueno, yo creo que nos acercamos a 3.000 algo, 3.000 y poco. 3.000, ¿no? bien, mucho sí, mejor no a los efectos pretendidos. ¿Una persona mayor puede acercarse a una notaría y pedir al oficial: quiero hablar con el señor notario porque quiero contarle cómo me quiero, o sea, determinadas cosas mías que solo se las quiero contar al notario? Y porque perfectamente. hacéis como un confesor, dicho popularmente y de una forma clara, aparecéis como un confesor en relación con determinados temas importantes para la vida de uno. ¿Cómo es eso? ¿Funciona? ¿Es posible? Pues el notario, ¿estáis abiertos para eso? Sí, claro, lógicamente para eso estamos. Quiero decir, hay cosas que pues a lo mejor son más mecánicas o a lo mejor son que cualquier empleado de una notaría atiende y otras cosas pues que si tú solicitas la atención personal por parte del notario, evidentemente está obligado con arreglo a nuestro estatus y nuestra función a hacerlo. Y además ten en cuenta, y algo que me gusta señalar, ahora que mencionaba el número de notarios que existe en España. No te sé decir exactamente cuántos somos, pero hay una dispersión geográfica enorme. Quiero decir, es raro el pueblo, por pequeño que sea y por apartado que esté, que no tenga acceso en unas condiciones razonables a una notaría. No sucede como otra instancia, pues la que hay que trasladarse a la cabeza del partido o que hay que ir a una capital de provincia, por ejemplo, para otorgar por vía administrativa alguna voluntad anticipada, que solamente o que exigen una viaje de una persona pues que muchas veces pues está limitada en cuanto a los medios de transporte, público o privado, ¿no? Eso sí me gustaría mencionarlo. Y además, con arreglo a la nueva legislación, pues tanto o como otras funciones públicas que se desarrollan, pues es necesario que la notaría estén dotadas y tengan acceso a esos ajustes razonables que antes mencionaba para el supuesto en que haya, digamos, dificultades en la comprensión o en la manifestación de la voluntad de las personas. Estamos trabajando en la elaboración, como bien conoce, de una guía de recursos para que, lógicamente, hasta en el pueblo más pequeño de España, donde haya una notaría, pues, lógicamente, no habrá acceso a alguno de esos servicios técnicos, pero por lo menos que estén disponibles o haya una, digamos, guía de referencia para que se pueda disfrutar en todo el territorio de esos ajustes razonables al que hacemos referencia. Sí, yo quería añadir que también estamos trabajando con vosotros y con Plena Inclusión y las fundaciones tutelares en hacer en lectura fácil
el testamento, la hipoteca, es decir, que porque la verdad, sinceramente, cuando uno va a la notaría se encuentra ahí un tocho que hay que firmar, que te lo lee el notario relativamente rápido y con palabras técnicas que uno no se entera. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo de hacer esos textos para que la gente, para que el común de los mortales, en los cuales me incluyo, pueda entenderlo, lo cual yo creo que cuando lo logremos va a ser un gran avance. Bueno, ya te digo, Miguel Ángel, y perdona que te apuntille, el que esa ha sido siempre nuestra función, quiero decir. Pues se pueden hacer las cosas con más detenimiento o con menos, pero más que una lectura rígida de lo que viene el instrumento, yo creo que se trata más bien de una explicación razonable y adaptada a la situación de cada una de las personas que comparecen. María José pedía la palabra. Sí, quería complementar, Federico, porque yo creo que algo que preocupa también a las personas cuando quieren hacer una disposición previa, una autocuratela, para cuando yo ya no tenga uso de razón, la preocupación es ¿cuándo va a ser ese momento? Y yo creo que una de las previsiones importantes de la ley, corrígeme Federico si no lo explico bien, una de las previsiones más importantes ha sido el poder objetivar ese momento. Es decir, que yo me sienta tranquila y el notario se lo va a explicar y le va a ofrecer posibilidades. Y, bueno, usted puede el determinar, sobre todo en enfermedades que van poco a poco en el tiempo, como puede ser el Alzheimer, que está ahí y que nosotros no vamos a ser conscientes, que vamos perdiendo esa capacidad y nos vamos a disgustar cuando alguien nos intente imponer algo. Entonces, el notario le va a ofrecer posibilidades como puede ser, pues mira, vamos a poner que sea su médico de confianza el que lo diga, o que se haga un nuevo acta notarial, ya que ese notario, ese confesor que me ha encantado, que bien me ha atendido, bueno, pues igual que me ha atendido y me ha entendido, que sea él, objetivar de alguna forma ese momento en que entre en vigor esas medidas que me podrán representar. Sí. Y yo creo que también eso ayudará a calmar a las personas el saber que pueden controlar su vida hasta ese momento, ¿verdad? Efectivamente. María José, yo creo, y me alegra mucho que haga esa reflexión, porque yo creo que digamos, la raíz de esta legislación es el respeto a la autonomía de la voluntad de las personas. Uno de los extremos, como bien dicen, que se manifiesta, y entiendo que te refieres a los poderes preventivos, es que cuando yo confío un poder para el caso en que el día de mañana no sea posible que tome una determinada decisión y establezca quién, con las cautelas correspondientes y con qué arreglo a qué condiciones, tome esa decisión, pues pueda determinar también el momento inicial de validez o de eficacia de ese poder preventivo. Y eso es libremente determinable junto con todas las demás circunstancias que rodean su aplicación por parte de la persona. Se prevé expresamente la posibilidad de recurrir a un acta de notoriedad, es un documento notarial que constata determinados hechos, incluso la intervención de facultativo, es algo libremente determinable por la persona, que puede no solamente, como decía antes, determinar quién va a ejercer esas funciones, sino establecer las correspondientes cautelas, salvaguardas, garantías, para que sí, para que no. O sea, hay una libertad absoluta de la persona en la delimitación de ese contenido. Es lo fundamental y el principio vertebral de la ley. Perfecto, muy bien. Y ahora ya entramos en la recta final a nivel del debate, muy brevemente sobre los temas de formación y luego después ya a las preguntas del chat, que tenemos unas pocas ya clasificadas por parte de la Secretaría Técnica, representada en estos momentos por Juan Badía González Fraga. Bueno, pues vamos a las preguntas de formación y empezamos por Irene y por Cristina. El tema de las familias, ¿cómo pensáis brevemente que se puede formar a la familia en relación con el cambio producido por esta legislación? ¿Qué papel de las asociaciones, de los despachos de abogados que están más cerca a estas asociaciones, estas asesorías jurídicas, etcétera? Y luego después haré la misma pregunta en relación con los profesionales jurídicos a María José y a Federico. Adelante, Irene y Cristina, brevemente. Gracias. Pues es un papel clave, es muy importante. Todo el papel del tercer sector, desde luego, es un papel fundamental. Las familias, pero es que también, que antes lo quería mencionar y no lo he mencionado, las personas sin hogar, tenemos ahí un tema importantísimo, que no está nada resuelto, no sé, y tenemos que, en ese plan que se establezca para aplicar la ley, considerarlo de manera fundamental. Yo voy a transmitir lo que estamos haciendo. O sea, nosotros somos un factor de difusión muy importante. Las familias nos llaman. Alguna vez me ha llamado una persona sin hogar, por eso la tengo tan presente y tan metida en mi corazón, porque me llamó desde una cabina echando sus moneditas ahí de lo que habría sacado ese día.
porque entonces había cabina, yo vivía cuando había cabinas, y me decía, es que no tenemos derechos. En el momento en que estamos en la calle, dejamos de tener derechos. Quería asistir a su compañero de vida en la calle, que lo habían ingresado involuntariamente. Él le había dicho expresamente que quería que ella acudiera, si le entraba en una crisis, que acudiera ella a ser la persona de referencia para interlocución con el hospital, y cuando ella llegó allí, que tardó lo suyo porque iba andando, porque no tenía otra manera, le dijeron que no era nada para esa persona, que no era familiar ni era nada respecto a esa persona, pero aunque él dijera lo que dijera, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos conciencia de estas personas que podemos ser nosotros y nosotras en cualquier momento de la vida. Nos tenemos que mirar en ese espejo. En cuanto a las familias, que son las que mayoritariamente llaman a la entidad, nosotros informamos sobre lo que hay en cada momento. A veces tenemos que expresar nuestra impotencia, porque incluso desde otras entidades, incluso administraciones públicas, nos los derivan para darles soluciones que ni la propia administración puede ofrecer. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Hablar y tranquilizarles, pero muchas veces pues no les vamos a poder darle en este momento lo que ellos necesitan. Si necesita atención terapéutica por un psicólogo, posiblemente no podamos ofrecerle eso, más que en nuestras entidades, pero yo digo de cara a la administración, ¿no? Que a lo mejor es la asistencia que necesita esa persona en ese momento, o un agente facilitador que le acompañe al juicio, o yo qué sé, un sistema de apoyo entre iguales que le permita mantener su empleo, o que le den ese tiempo para ir al médico, que suele ser por la mañana, además los psiquiatras. Entonces, claro, podemos informar sobre la norma, pero siempre con ese punto de, bueno, ¿y en la práctica qué? Porque lo que quiere la familia es una solución. O sea, si es la familia la que llama, quiere una solución. Y la persona afectada, lo mismo, ¿no? Ahora mismo sí que yo tengo muchas personas que querían hacer esas voluntades anticipadas y no ha habido manera, basándonos con la normativa vigente en ese momento que permitía una cierta justificación, o sea, se podía. Y no, de ninguna de las maneras. Sobre todo porque lo que se demandaba era, yo no quiero que me atienda este médico que me mira mal, pues quiero este otro que es de mi preferencia, por lo que sea. Bueno, te está diciendo que quiere este médico en concreto, que se ha sentido más acogido o acogida, es más cálido, lo que sea. Todo eso suma para la salud mental. No estamos hablando de algo mecánico. O sea, es muy importante quién te atiende y quién te mira en el momento en que estás en una situación de sufrimiento, ¿no? Cualquier gesto es importante, incluso el entorno en el que estás metido, la habitación, cómo está pintada, todo es importante. Muy bien, entonces, vamos casi muy breve porque si no nos comemos el tiempo del chat. Sí, tenemos una gran labor de difusión, los despachos de abogado, todos los operadores jurídicos, pero en este momento yo expreso esa dificultad que va a haber de las limitaciones con las que contamos porque aún no se ha implementado. Bueno, poco a poco, ¿verdad? Cristina. Sí, claro. Bueno, por supuesto que la formación es un aspecto importantísimo de esta ley, porque quizá el primer derecho que tenemos es a conocer nuestros derechos. Y desde luego yo aconsejaría a muchos de vosotros, si no lo habéis hecho, que leáis el resumen de esta ley en lectura fácil que ha hecho Plena Inclusión, para que entendáis, para que veáis lo maravilloso que es, por ejemplo, todo el tema de lectura fácil, que yo creo que es un apoyo que va a ser fundamental y que también aquí ha sido comentado. También el tema de la familia. El tema de la familia, la ley también habla de que a veces los padres no son los que más pueden buscar esa autonomía, pero fijaros en las personas mayores también los hijos. ¿Y quiénes tenemos que hacer esta formación y este cambio de mentalidad? Pues sinceramente creo que lo tenemos que hacer entre todos. Desde luego las propias personas mayores también para decir cómo queremos ser tratadas, que no queremos edadismo, que no queremos sobreprotección, que muchas capacidades las queremos ejercer para ser útiles, que tenemos una serie de derechos, en este caso en el campo legal, que queremos ejercer, que queremos que nos cuiden de una manera y que cuando no podamos decir cómo queremos que nos cuiden,
cuando no podamos expresarlo, lo tengamos, otra vez se ha ido. Lo tengamos también explicado, lo tengamos contado. Todo esto requiere, por supuesto, formación. Ahora, esa formación la tenemos que hacer de manera interprofesional. Tenemos que hacer esto que la ley contempla de mesas redondas, de entender mejor las cosas. Tenemos que entendernos unos a otros. Nosotros tenemos que entender al notario y el notario nos tiene que entender a nosotros. Hasta ahora quizá era un tema más vertical, de arriba abajo. Esta ley, a mí me gusta decir que es una ley como más horizontal. Nos pone a todas las personas con los mismos derechos para ser entendidos y para hacernos entender. Y también es una ley de matices, como decíamos antes. Puedo necesitar ayuda para unas cosas y para otras puedo ser muy autónomo. Es decir, no globaliza a la persona, sino que destaca sus matices. Y este concepto más social, más innovador de la discapacidad, pues por supuesto que lo tenemos que demostrar, tenemos que poner buenos ejemplos y también quitar miedos, porque a veces muchos hijos, esto lo sé, lo sabemos todas las personas mayores, nos protegen por miedo. Pues tenemos que quitar este miedo, este derecho también a podernos equivocar y también saber que hay salvaguardias. Por ejemplo, que a mí no me puede representar una persona en estos temas que estamos hablando, civiles y procesal, no me puede representar una persona que tenga intereses económicos conmigo, porque entonces se rompe esta relación de confianza. Y yo creo que la ley ahí, aunque tendremos que ver muchos más aspectos, pero ha intentado ser cuidadosa con estas salvaguardias. Es decir, no tengamos miedo, hagamos las cosas porque es nuestro derecho hacerlas, porque es mejor que se respete nuestra voluntad, porque ¿quién va a saber más que uno mismo de sus necesidades? Es imposible que un notario sepa más mis necesidades, pero él me puede ayudar a tomar una decisión más informada, más correcta, sabiendo que yo he entendido a lo mejor un problema que no había sabido ver. Y yo creo que esta formación a nivel, como si dijéramos horizontal, va a ser muy, muy interesante y va a cambiar muchas cosas a positivo. Y ahí, desde luego, también las asociaciones tenemos un papel muy importante que cumplir. Y centros como, por ejemplo, que no he citado antes, el Centro Estatal de Autonomía Personal de Ayudas Técnicas, para hacer saber qué apoyos hay, que a lo mejor no todos son suficientemente conocidos. Pues también este papel, esta relación de distintos profesionales, terapeutas ocupacionales, asistentes personales, es decir, hay muchos profesionales que hasta ahora en este campo no habían tenido cabida, no habían entrado nunca y ahora van a tener que entrar para apoyar a la persona en el derecho o sea, en que sus derechos sean respetados y su dignidad sea mantenida en cualquier circunstancia, tenga o no certificado de discapacidad o dependencia. Eso es muy importante también, ver a la persona en esta globalidad. Y gracias. Yo creo que bueno, pues resaltar el papel de las asociaciones en esta formación. Gracias, Cristina. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque efectivamente, como bien dices, concierne a alguien más que a los operadores jurídicos. Es verdad que la ley, la disposición adicional, habla de todos los operadores jurídicos, nos cita a todos. Magistrados, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de todas las administraciones, tanto del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, abogados, graduados sociales, procuradores, están los notarios, los registradores, y se para ahí. Y claro, y todo un mundo que tú has transmitido, que es tan importante que reciba también esta formación, porque si no, no vamos a llegar a las familias. Yo cuando veo que, por ejemplo, cuando se designen apoyos judiciales hacia una persona para complementar su capacidad jurídica, el letrado de la Administración de Justicia es el que hará el nombramiento de la persona que haya designado el juez y le hará un poco la lectura de cuáles son sus atribuciones, pero evidentemente el letrado de la Administración de Justicia asistirá en ese momento a la persona, a la que va a ser el curador representativo, pero y la cantidad de dudas que va a tener después
¿A quién se va a dirigir? Pues ¿a quién se va a dirigir? Pues evidentemente al trabajador social más cercano, porque ahora tenían una sentencia con la que muy fácilmente iban a todos los lados y se les solucionaban las gestiones. Ahora la ley, que ha desjudicializado tan importantemente esta materia, va a hacer que el empleado de la sucursal, de las pocas que se mantengan abiertas, Dios mío, que ese es otro problema tan grave que tenemos, bueno, pues ese empleado de la sucursal o ese funcionario de la ventanilla que tramita prestaciones de las que de forma ordinaria la ley dice que no necesita el guardador de hecho ninguna autorización judicial, pues esa persona tiene que estar formada en esta ley, porque va a tener que reconocer a esa persona como guardador de hecho. Y vamos a tener problemas, de manera que la formación, la ley ha dicho solo operadores jurídicos. No, 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 no. Como bien ha dicho Cristina, se tienen que concernir todos, salud mental, como lo decía Irene, la formación tiene que llegar a todos. Y todavía no estamos en ese punto. Yo creo que la ley va a necesitar unos planes de formación más allá de los inicialmente previstos. A Federico no le da la palabra, me he puesto a hablar yo directamente. Adelante, Federico. Buena. Bueno, pues no puedo, que sí, me escucháis, no puedo sino reiterar todo lo que venís diciendo. Evidentemente, esto es una lucha no solamente técnica, legislativa, esto es una lucha que requiere un cambio de mentalidad, un cambio en la sociedad. Hay que darle la vuelta a la percepción de la situación de estas personas como un calcetín. Llevamos muchos años trabajando en eso y estamos en el primer escalón. Ha sido largo el trabajo, muchas las resistencias que ha habido que vencer, pero esa misma resistencia no la vamos a encontrar en la aplicación de esta legislación y de estos principios novedosos. Y tenemos que estar encima de las cosas, porque además esa inercia, esa digamos, raigambre histórica de la situación que veníamos padeciendo hasta ahora va a subsistir. Si ha habido algún inconveniente y por lo que nuestra legislación civil ha tardado tanto como 15 años en adaptarse a la Convención, no ha sido por problemas técnicos o por problemas de carácter esencialmente jurídico. Ha sido por problemas de espíritu, por problemas de conciencia social. Y conciencia social no solamente de los operadores jurídicos, que es importante, sino también de las personas. Por eso hay que hacer ese esfuerzo, cada uno en nuestro ámbito, de tener el tiempo y la dedicación suficiente por parte de la sociedad, exigirlo, por parte de la familia y de las asociaciones también exigirlo, planteando que donde el sistema quiebre, pues tengamos que estar para echar una mano entre todos. Y yo os aseguro que también tengo temor de que no seamos capaces entre todos de hacerlo así y que todas las tutelas se conviertan ahora en curatelas representativas. Pues también tengo ese temor porque es más fácil, más cómodo en muchas ocasiones, tanto para la familia como para el notario, como para el juez o para el fiscal y para el abogado que presenta la demanda. Es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque nos jugamos la propia dignidad de estas personas. Muy bien, pues fenomenal. Ahora tenemos media hora escasa para las preguntas. El equipo técnico ha fusionado, pero vaya, no citaremos las personas que lo hacen. Hay un primer bloque sobre internamiento en residencias. Y os ruego, por favor, ahora sí que tenéis que contestar muy rápidamente, porque si no, nos sacaremos el bloque de 50 preguntas que hemos recibido y que hemos reestructurado de alguna manera, pero que siempre respetando la voluntad del que ha hecho la pregunta. Aquí ahora en internamiento en residencia hablamos de Francisco Martínez Zambrano, de Laura Senra, de Laura Hernández y de una pregunta también de un anónimo. Y es lo siguiente, en la redacción del Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se habla continuamente de personas con discapacidad. ¿Cómo se valora que una persona tiene una discapacidad? ¿Es preciso que la persona tenga reconocido el grado de discapacidad? O, en esta línea, el artículo 250 del Código Civil dice que no podrá ejercer ninguna medida de apoyo a quien en virtud de una relación contractual prestan servicios asistenciales o residenciales. ¿Podrán seguir ejerciendo la guarda de hecho los directores de residencias? En Cataluña es habitual que cuando no hay familiares o los familiares no les dan un soporte adecuado,
se designe la guarda de hecho a los directores de la residencia, con auto de reconocimiento. Laura Senra, soy trabajadora social en un centro residencial de personas mayores y tras este cambio me surgen algunas dudas con respecto a las comunicaciones que tenemos que realizar hasta el momento al juzgado. ¿En qué situación quedan los internamientos no voluntarios? Laura Hernández, me gustaría saber si esta nueva legislación afecta de algún modo a las personas que están ingresadas en residencias de mayores bajo el amparo de un auto de internamiento de un presunto incapaz y si la tramitación de estos autos de internamiento se ve modificada con la entrada en vigor de esta ley, tanto para las revisiones semestrales que se presentan actualmente a los autos dictados con la ley anterior, como para los próximos ingresos a que se produzcan de personas con deterioro cognitivo. Y finalmente, anónimo, en la actualidad para ingresar a una residencia, una persona que no se encuentra en plenas capacidades precisa del internamiento no voluntario desde un juzgado. ¿El equivalente a este trámite se puede hacer en una notaría? Bien, en fin, todo es un totum revolutum, pero quizás yo creo que muchas de las preguntas son para nuestra María José y luego después algunas otras más para los demás. Os rogaría brevedad, por favor. Sí, quizás de lo más interesante que plantean yo creo que es dejar muy claro que la ley no modifica en absoluto el régimen de los internamientos involuntarios. Expresamente se ha dejado fuera de la reforma el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la que tiene esta regulación. Por lo tanto, se mantiene exactamente la misma regulación actualmente en vigor, las mismas obligaciones de revisión puntual, de tutela judicial efectiva y de comunicación. Ninguna novedad, ningún cambio en materia de internamientos involuntarios, que quede muy claro. El otro aspecto que sí quería también, y luego pasas a la palabra al resto, es también la ley hace una apuesta muy clara por diferenciar el plano asistencial del plano de apoyo a la capacidad jurídica, para que no se mezclaran. Yo creo que esta era una reivindicación de las entidades tutelares, que tenían muy clara esa división. Por tanto, por eso no se puede confundir y el director de la residencia no puede ejercer medidas de apoyo. Una cosa es que, de hecho, porque la guarda, de hecho, no va a tener ningún reconocimiento judicial. Yo creo que esto es algo que no puede llamar error. Anteriormente sí, teníamos un artículo, el 303 del Código Civil, tú eres el guardador de hecho de una persona, ibas al juzgado, se lo decías y rápidamente te acababan dando un auto en el que decía y te reconocía esa condición de guardador de hecho. Esto desaparece, porque de lo que se trata es de desjudicializar, entonces algo que se está haciendo bien en el entorno no necesita ningún apoderamiento a ese guardador. Otra cosa es que a lo mejor se tenga conocimiento de esa situación y se puedan dictar salvaguardas para evitar conflicto de intereses. Pero evidentemente un director de una residencia lo que no podrá nunca es ir a un juez a pedir una autorización para hacer cualquier gestión para la persona cuya guarda de hecho realmente tiene. Entonces, habrá que diferenciar mucho esas situaciones. Las entidades tutelares, que cambiarán evidentemente el nombre, podrán seguir desarrollando sus funciones plenamente, pero diferenciando esos dos planos. La persona que atiende y cuida no puede ser la que tome decisiones en determinados aspectos. Fundamentalmente se trata de proteger a las personas que viven con cuidadores y que estas personas puedan acabar invadiendo todos los espacios de su vida y tomando decisiones por ellas. Muy bien. Irene o Federico, muy brevemente, ¿queréis decir alguna cuestión más sobre estas preguntas? Si tuvierais algo que aportar a lo dicho, cuidado. Muy breve, solamente una subraya muy breve. Es cierto que la reforma no aborda el tema de los internamientos involuntarios y es algo que subrayamos desde Salud Mental España, subrayamos esta carencia o esta necesidad de abordar también este asunto en un tiempo lo más breve posible, en algún momento, porque es que, claro, cuando hablamos de principios y derechos humanos y principios como el respeto a la voluntad, preferencias y derechos de la persona, pues casa mal la pervivencia de esta figura tal y como la tenemos. Entonces, bueno, solamente subrayar este asunto porque igual que se reconoce la capacidad y esta reforma pone en el centro a la persona, los internamientos no voluntarios, que además afectan fundamentalmente a las personas con problemas de salud mental, entre otras, pero mucho a las personas. Eso es la medida estrella que se ha venido aplicando hasta ahora, pues desde luego hay que abordar y algún día habría que abrir este melón, es muy importante. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, que es de herencia y, por tanto, para Federico. Anónimo. El artículo 996 del Código Civil establece que las personas con discapacidad podrán aceptar la herencia, salvo que se hubiera adoptado medidas de apoyo que dispusieran lo contrario.
¿Qué sucede con aquellas personas que por grave deterioro cognitivo no pueden tomar decisiones por sí mismas y respecto de las cuales ninguna medida de apoyo se ha adoptado hasta la fecha? ¿Podría aceptarse la herencia con el apoyo de los parientes más cercanos? Bueno, vamos a ver. La solución a aceptar una herencia pues es la misma que con relación a las demás actuaciones de trascendencia jurídica que hemos venido mencionando con anterioridad. Evidentemente, si esa persona ha previsto anticipadamente un sistema de asistencia y apoyo para dotarse, para realizar esa actuación jurídica, no sería necesario acudir a ninguna otra instancia. Con arreglo a lo establecido en la legislación civil, pues en los supuestos en que esa, digamos, disposiciones voluntarias no existan o sean insuficientes o planteen algún conflicto de intereses, pues habrá que solicitar judicialmente el establecimiento de esa asistencia y apoyo para aceptar la herencia. Pero en cualquier caso, siempre y cuando la persona no tenga una aptitud o conocimiento suficiente para realizar el acto por sí misma. O sea que a los efectos estaríamos a una aplicación de los principios generales que establecidos en nuestra legislación. Por eso ese precepto se refiere a que si esa persona ha establecido un sistema de asistencia y apoyo, se estará a lo que ella hubiera dispuesto en cada caso. Muy bien, pues seguimos yo creo que entre María José y Federico. Cuando tramitas una pensión y te piden entre la documentación para acreditar la representación un documento, dice Gemma igual, ¿cuál sería ahora? Ana María Siero, para hacer esta manifestación ante notario para decidir cómo quieres que te representen, ¿qué precio va a tener? Y José Antonio García, yo soy tutor judicial de mi madre, ¿qué tengo que hacer a partir de ahora? Pues evidentemente Bueno, van a tener que cambiar la relación de documentos a presentar, porque claro. Ahora no va a existir un documento de soy el guardador de hecho. Pues a lo mejor en una primera ocasión que vaya la persona y que diga quiero que esta sea la que tramite esta prestación, porque el Código Civil, la reforma ya lo dice muy claro, que para solicitar prestaciones, para realizar actos de escasa relevancia económica o que no revistan un especial significado, que pertenezcan a la vida ordinaria de la persona, lo podrá realizar el guardador de hecho. Y no le deberemos pedir ningún papel, porque no va a haber un papel. Entonces podrá haber otras fórmulas de prueba, pues ya te digo, el ir con la persona o el acreditar que es la que paga siempre la contribución o el que paga siempre esto, pues va a ser la misma persona que lo va a seguir realizando. Pero eso es algo que tendrán que ir cambiando todos los operadores económicos, sociales y administrativos. Federico. Hay que generar muchos cambios en la práctica jurídica a la que se refería a María José, desde las cosas más simples hasta las más trascendentes. Ahora bien, a mí lo que me gustaría recordar aquí, y reiterando un poco lo que ya he dicho, es que en adelante no nos vamos a encontrar, sino en casos excepcionales, con una persona que represente a otra, salvo aquella persona que voluntariamente haya atribuido ese poder. El sistema cambia. Luego ya no podemos hablar de representante, sino de una representación voluntaria o en los supuestos excepcionalísimos en que una persona no pueda emitir o hacer una declaración de voluntad. ¿Forma de acreditarlo documentalmente? Pues en su caso será el documento notarial donde se ha establecido ese sistema de asistencia y apoyo, o bien en su defecto y cuando haya sido necesario acudir a una resolución judicial, pero no necesariamente. Nos encontramos con los supuestos excepcionalísimos a ese régimen. En cuanto al guardador de hecho, dos reflexiones. El guardador de hecho, había un exceso en la legislación anterior quizá, en el que, sobre todo a los efectos de la tramitación de ayuda de la ley de dependencia, se entendía que el director de la asistencia tenía consideración de guardador de hecho. ¿Por qué? Porque la tendencia hubiera sido el incapacitar para nombrar un representante a todas las personas que solicitaban asistencia desde ese punto de vista. Para evitarlo se acudió un poco a esa ficción de considerar guardador de hecho a los directores de la residencia y por eso ahora, digamos, ese esfuerzo loable desde el punto de vista que ha mencionado María José, de distinguir entre el tema asistencial y el tema jurídico de actuación con trascendencia jurídica. Muy bien, Federico, pero hay una pregunta que la hacía Ana María Siero, que es una manifestación ante el notario para decidir cómo quieres que te representen, ¿qué precio va a tener? Si me puedes decir la horquilla. Pues ya que estamos... pues bueno, pues son documentos sin cuantía. Quiero decir, un poder pues a lo mejor cuesta pues 40 o 50 euros, un testamento pues por ahí andará. Quiero decir que no son, comparado con lo que un procedimiento judicial, pues no tiene coste alguno. Yo muchas veces hablo y se lo digo a la persona que viene al despacho y digo, le va a costar menos que el autobús si tiene que trasladarse
a donde está el juzgado. Le va a costar menos hacer el poder que asistir personalmente a lo mejor a una actuación. No creo que sea una limitación ni una causa que impida a nadie hacer uso de este tipo de medidas. De acuerdo. Intervención de profesionales. Antonio Yáñez. Desde los servicios sociales comunitarios, ¿cómo pueden las trabajadores, trabajadoras sociales hacer cumplir la ley? ¿Cómo pueden operativizar y orientar para esta toma de decisiones? Y Anónimo. Por favor, en cuanto a las pruebas periciales, ¿podrían concretar un poco más de qué está hablando esta ley cuando habla de cambios del actual modelo tradicional y avances hacia la colaboración interprofesional? Y entre comillas y en interrogaciones, una mesa redonda de profesionales del ámbito sanitario y social. Muy bien, pues por favor, esto lo lanzo en general, quizás a lo mejor Irene o Cristina para la primera pregunta sobre los servicios sociales y quizá María José o Federico para la segunda. Y por favor, rapidez. Repito, Irene o Cristina, ¿podéis decirnos algo sobre los servicios sociales comunitarios? Claro, yo creo que los servicios sociales comunitarios van a tener un papel en esta ley importante porque van a intermediar, van a informar, van a ayudar a la persona al cumplimiento de todos sus derechos y obligaciones. Y claro que van a tener que ver mucho con esta ley. Muy bien. Irene, ¿tú quieres decir algo o si no pasamos a la siguiente pregunta, que es en las pruebas periciales? María José. La pregunta era, Irene. en cuanto a, bueno, no sé si Irene quiere decir algo. Irene, no, yo creo que ya está perfectamente expresada por Cristina. Bien, pruebas periciales. Sí, las pruebas periciales, lo que dispone la ley es que efectivamente no solo sea el forense, porque como hemos cambiado y ahora no se trata de evaluar el grado o la severidad de la discapacidad, sino ver qué necesidades de apoyo tiene la persona, pues efectivamente la ley correlativamente dice que el juez se tiene que asesorar por profesionales del ámbito sanitario, médico forense y del ámbito social, trabajador social. Y pone y aquellos otros. Y yo creo que ahí los psicólogos tienen un papel fundamental, porque para perfilar esos apoyos yo creo que va a ser muy importante la aportación de los psicólogos. Ahí justicia va a tener que hacer un importante, yo creo que inversión en reforzar los equipos psicosociales para asesorar a los jueces para poder resolver. Muy bien, perfecto. Y ahora vamos a la pregunta referente a voluntades anticipadas. Ana María Siero, hasta ahora los documentos de instrucción previa, testamento vital o voluntades anticipadas hechas ante notario que he visto son todas iguales y las personas ni siquiera sabían lo que ponía en ellas. ¿Será igual en este caso? ¿La persona simplemente firmará un documento ya estandarizado? Patricia Martínez, ¿una persona mayor con bajo recurso económico va a poder acceder a un notario? ¿Se contempla algún tipo de notario gratuito o estas personas siempre van a tener que hacerlo a través del sistema de justicia gratuita? Anónimo, si la persona incluye en un poder o en un mandato que no quiere ser incapacitado, ¿pueden los familiares en algún determinado momento y según sus circunstancias incapacitarla? Todavía utilizan los términos antiguos, pero bueno, se entiende. Magdalena García, si una persona se anticipa y realiza estas gestiones notariales y manifiesta no querer ser ingresada en centro y finalmente es necesario, por ejemplo, plaza sociosanitaria, ¿qué se hace? Y finalmente, Carmen Cruz, en el caso de una persona mayor diagnosticada de Alzheimer o cualquier otra demencia, tras el diagnóstico, la persona que todavía posee capacidades puede planificar los apoyos para su futuro, pero en el caso de una discapacidad de nacimiento y con importantes limitaciones, ¿cómo se haría? Bueno, es un totum revolutum, pero a ver si... La verdad es que Muchos son para ti, Federico, pero bueno. Empiezo yo, bueno, la verdad es que me pido lo imposible que responder a tantísimas preguntas brevemente y rapidez. Incidir en varias cosas. Yo creo que el coste económico de acudir a una notaría para realizar este tipo de instrumentos, ya los mencioné antes, que son instrumentos sin cuantía, no son limitación de ningún tipo, sobre todo si lo comparamos con el sistema anterior que nos costaba al que acudía al juzgado y a todos los contribuyentes, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, lo que mencionaba respecto a la voluntad anticipada, dependiendo de las comunidades autónomas, hay un reconocimiento del acceso al registro de voluntad digamos, de voluntad anticipada al documento notarial o no. En cualquier caso, si me dice que está tan estandarizado, pues yo creo o no debe ser lo que debería hacerse. Yo lo que sí he visto en el ámbito administrativo, eso sí ha sucedido en más de una ocasión, pero no solamente estandarizado, sino un tipo T.
Con arreglo a lo cual, pues yo creo que el servicio, debemos estar orgullosos en general del servicio que prestan los notarios. De todas maneras, si eso le sucede, pues hay una libre elección de notario y ella puede perfectamente acudir a otra notaría donde la atiendan de otra manera. Por lo demás, la verdad es que se me iba, Miguel Ángel, todo el elenco de preguntas que ha hecho. Sí, si una hay persona, algo que cree importante... sí, porque es curiosa, da un bucle, pero si una persona incluye en un poder o en un mandato que no quiere ser incapacitado, ¿pueden los familiares en algún determinado momento y según sus circunstancias incapacitarla? Bueno, no existe incapacitación, como todos sabemos. Eso es. Se ve sustituida por el sistema de apoyo a asistencia, pero bueno, a los efectos, si una persona no ha establecido un sistema de asistencia y apoyo, si una persona o lo ha hecho estableciendo un determinado sistema de asistencia y apoyo, con arreglo a nuestra legislación y la redacción actual, ese será preferente a cualquier otro que pudiera resultar de una resolución judicial o de una disposición legal. Eso es el principio general y generalísimo. Ahora bien, como todo respeto a la autonomía de la voluntad, tiene una serie de limitaciones, que son el orden público y el perjuicio, digamos, a esa persona. En un supuesto, vuelvo a repetir, de carácter excepcional, si hay un funcionamiento inadecuado porque cause una injerencia indebida o porque se aparte de los deseos, voluntad y preferencia de esa persona, lógicamente cabría el acudir a la autoridad judicial, como sucede con relación a cualquier otra persona. Nos cansamos de insistir en que la desjudicialización, a que venimos haciendo referencia en muchas ocasiones, no supone una indefensión de la persona. En caso de abuso o injerencia indebida, se puede recurrir, evidentemente, como cualquier otro ciudadano, a la autoridad judicial. Había una pregunta también que quería así perfilar, es con respecto al ingreso en centros residenciales. Se preguntaba si se podía ingresar a una persona sin su consentimiento. Evidentemente no. El ingreso en un centro, en una residencia, tiene que contar con su consentimiento. Y si no tiene capacidad para prestarlo o si no quiere, entonces no se puede ingresar en esa residencia sin acudir a un juez, que será quien resuelva si eso es lo que necesita esa persona y no hay otras posibilidades en el entorno de que se mantenga si su voluntad expresada es no ser ingresado en ese recurso. De forma que los hijos no pueden ingresar como si fuera una maleta. Hoy en día no se entra en una residencia si no es con consentimiento o con autorización judicial. Muy bien, pues vamos ya bajando la cuesta final. Un anónimo, que yo creo que la respuesta es relativamente fácil, pero si lo plantea es porque tiene la duda. En los acuerdos que se firmen en notaría, ¿puede el notario redactar medidas de apoyo que incluyan funciones de representación? Va de suyo con lo que se ha contestado antes, pero independientemente de ello. ¿En qué consiste el sistema de apoyo y asistencia y en qué se diferencia del sistema anterior? Tutela, curatela, etcétera. También va de suyo, pero cuando se ha preguntado es porque no se ha entendido. Y tenemos quizás que reciclar la respuesta. Federico y María José. Yo sí quería ir un poco a lo primero. Evidentemente, sí. Ese sistema de apoyo y asistencia puede tener alcance e intensidad que derive de la voluntad, deseo y preferencia de la persona. Si esa persona quiere otorgar una facultad representativa a otra, pues lógicamente va a poder hacerlo, siempre y cuando tenga actitud y discernimiento suficiente para conocer el alcance de lo que está haciendo. Y además no es infrecuente, por ejemplo, por vía de los poderes, digamos, poderes preventivos o no. Una persona puede otorgar un poder, sea preventivo o no, siempre y cuando tenga una actitud o conocimiento suficiente. O sea que por vía de esa intervención notarial, no es el notario el que redacta, el notario escucha a la persona y da forma jurídica. A mí me gustaría insistir a la voluntad de la persona con arreglo a las limitaciones legales y dejándose asesorar o informar por parte del notario. Evidentemente, se pueden atribuir facultades representativas por esa vía. Con respecto a la curatela, sí hay que añadir, el nombre de curatela es como un baúl en el que caben muchas cosas. Es el nombre que se le da a las medidas de apoyo judiciales a las que puede disponer un juez. Y la curatela, dependiendo de su contenido, será representativa o asistencial. Pero permitirme que os diga que lo normal es que la curatela sea muy restringida y solo asistencial, porque lo que se busca es asistir a la persona para que pueda tomar sus decisiones, apoyarla. Y por eso el curador asistencial no va a sustituir a la persona,
la va a ayudar para que ella, la va a asistir para que ella tome sus decisiones. El auto judicial de curatela asistencial lo que dirá es para qué actos esa persona precisa la colaboración, la asistencia, la ayuda, el apoyo, el asesoramiento de ese curador asistencial. La excepción será aquellos actos en los que la persona tenga que ser representada o sustituida, y eso será la curatela representativa y se designará expresamente para qué acto se puede hacer. Y la excepción de la excepción será tenerle que representar en todos los aspectos de la vida, ¿vale? Pero todo cabe dentro de ese baúl porque volvemos a la idea del traje a medida, pues por eso va a haber todas esas distinciones. Lo normal, curatela asistencial. Muy bien, pues y ya las dos últimas. Se van a revisar, de Magdalena García, se van a revisar todos los casos que actualmente están incapacitados judicialmente. Y Anónimo, ¿quién tiene la responsabilidad de realizar e implementar el plan de la ley, el nivel estatal o el nivel autonómico? Pues la primera pregunta es, María se van a José. revisar todas, todas. Es una obligación legal y se van a revisar todas, porque es así. Vamos a ver, es que no existen, o sea, las tutelas no van a existir, la prodigalidad ha dejado de existir, la patria potestad prorrogada ha dejado de existir. Todos y cada uno de los asuntos se van a revisar. ¿Que lo logramos en 3 años? Perfecto. ¿Que no? Pues a lo mejor tendremos que pedir una demora, pero ese es el objetivo. Muy bien. Y la responsabilidad de realizar e implementar el plan de la ley, el nivel estatal o nivel autonómico, ¿me podéis contestar con el tema de los derechos forales? Porque hay autonomía... Cataluña sacó un decreto ley recientemente. Efectivamente, ha sacado un decreto ley. Marcar el territorio, si fuera posible. Bueno, las normas procesales tienen vigor en todo el territorio nacional, esas entran en vigor ya. La cuestión es que sustantivamente hay unas comunidades autónomas con derecho foral, pero las que tienen sustantividad su derecho foral, corrígeme Federico que tú eres el especialista, no sé por qué empezaba a hablar yo, son Cataluña y Aragón. Cataluña ya ha iniciado sus trabajos, ha publicado un decreto de adaptación que va a ayudar mucho y permite ya empezar a la revisión. Tiene una figura que es la asistencia que va a permitir hacer muy bien esa adaptación. Y nos falta Aragón, que sé que han convocado unas jornadas, pero que quizá ahí pues no podremos empezar con la revisión por la falta de ese soporte sustantivo. ¿Estás de acuerdo, Federico? Sí, totalmente. Y además la noticia que yo tengo es que, sin ser yo especialista en temas de derecho foral, lógicamente, sí, lo eres. Pues me gustaría destacar eso. La legislación catalana, hasta ahora el Código Civil de Cataluña, estaba bastante más avanzado que la legislación común en la aplicación de los principios derivados de la Convención. Ahora el Código Civil, se ha adelantado y va por delante. Ha salido un Real Decreto en el que se prevé pues, la elaboración de una normativa en el ámbito de competencia de las diferentes legislaciones forales para adaptarse a esta nueva legislación. De todas maneras, como bien dice, el tema procesal se rige por ella y yo creo que tocando un ámbito tan esencialmente vinculado a la dignidad y los derechos humanos de la persona, las soluciones serán similares en una y otra ámbito legislativo. De todas maneras, está por ver el contenido de cada una de esas legislaciones en su respectivo ámbito competencial. Pues bueno, hemos llegado al fin. Muchísimas gracias a los ponentes por sus intervenciones y a los asistentes por las preguntas, tanto virtuales como presentes. Ha sido un debate muy enriquecedor. El próximo lunes 20 de septiembre a las 4:30, quien quiera continuar, aquí estaremos otra vez al pie del cañón. Tendremos el 5º seminario titulado Gran Reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de los operadores jurídicos, enfocado fundamentalmente para profesionales del mundo del derecho, pero abierto a todas las profesiones que tengan que ver con este tema. O sea que, por tanto, 16:30, 20 de septiembre, a partir de hoy empezaremos a hacer la difusión del seminario y luego decirles que este seminario se colgará en la página web de Fundación 11, que estamos a vuestra disposición y el que quiera lo puede acceder al mismo. Y también se le enviará a aquellos que no han venido. Y por tanto, gracias por su asistencia, gracias a los servicios técnicos, que siempre vamos apurados con el tiempo, pero esto quiere decir que hay interés y lo más importante es, desde luego, dar servicio. Gracias a la plataforma de mayores y pensionistas por habernos propiciado el realizar este encuentro con el grupo de personas mayores y nada, estamos encantados de poder prestar este servicio. Hay 9 millones de personas mayores en España, de los cuales pues 3,6 millones son personas con discapacidad, unas físicas y otras psíquicas o cognitivas,
Y por tanto hay una relación clarísima entre ambos grupos sociales. Y bueno, pues seguiremos avanzando en pro de los derechos de las personas, que es lo que nos une aquí, en esta casa, y estamos encantados que haya estado con nosotros la fiscal de personas mayores y personas con discapacidad. Esta es tu casa, María José. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nada más. Nada. En tiempo y regla, en tiempo y hora.